¿Qué tal? Hoy vamos a explorar un capítulo que es, de verdad, crucial y bastante dramático en la creación de un texto sagrado. Y no es la típica historia de éxito sin más. No, esta es una historia sobre un fracaso devastador, un arrepentimiento que lo cambió todo y, finalmente, una renovación que fue casi milagrosa. Así que, sin más, entremos de lleno en este relato. Para ponernos en contexto, estamos en el verano de 1828. Se acaban de perder las primeras 116 páginas del manuscrito, y el ángel Moroni le da a José Smith esta condición que es bastante estricta. Ojo, no es una promesa garantizada, para nada. Es un desafío, es un llamado a una humildad y a un cambio súper profundos. ¿Y cuál fue ese error? Pues básicamente haber cedido a la presión de su amigo Martin Harris e ignorar la voluntad divina. Al volver a Harmony, la consecuencia fue inmediata y, la verdad, muy severa. Le quitaron las planchas y los intérpretes sagrados. Así, de golpe. Lo que viene ahora no es una recuperación rápida, es más bien un descenso a la angustia. De hecho, los registros describen este momento como el punto más bajo, el más oscuro de toda su vida hasta ese entonces. La fuente lo describe con una imagen muy potente. La oscuridad literalmente nubló su mente. Sentía que Dios ya no confiaba en él para cuidar de estos objetos sagrados. Pensemos un momento en el peso de esa sensación, de haber perdido no solo un manuscrito, sino la confianza de Dios. La culpa era total, abrumadora. Él sentía que merecía cualquier castigo que le cayera del cielo. No buscaba excusas. Era solo el reconocimiento crudo, honesto, de su gravísimo error. Había temido más al hombre que a Dios. Y es justo en este estado de desolación que empieza su verdadero proceso de arrepentimiento. Se arrodilló, confesó sus pecados y reflexionó, pero profundamente, no solo en lo que había hecho mal, sino en cómo podría actuar diferente si alguna vez, por un milagro, se le daba otra oportunidad. Y esa oportunidad, contra todo pronóstico, llegó. Este periodo de arrepentimiento sincero se convirtió en el punto de inflexión que literalmente cambiaría el curso de la historia. Un día de julio, el ángel se le apareció de nuevo y le devolvió los intérpretes. Pero, ojo, el mensaje divino que recibió fue una mezcla de consuelo y una reprimenda, pero fuerte, ¿eh? La lección era clarísima. El temor a lo que piensen los demás no puede estar nunca por encima de los mandatos de Dios. El Señor le renovó su llamado, pero la advertencia fue cristalina. Sí, todavía era el elegido para esa obra, pero su don no era incondicional, dependía por completo de su obediencia, de su reverencia por lo sagrado. Fue una reafirmación, pero también un ultimátum en toda regla. Y pasa algo curioso. Poco después, cuando sus padres lo visitaron, lo encontraron tranquilo. Había escrito la revelación que acababa de recibir, y con eso creó el primer registro tangible de una comunicación directa. También les contó una promesa que había recibido. Las planchas habían vuelto y un nuevo escriba llegaría pronto. Esa promesa estaba a punto de cumplirse con la aparición de una figura que sería clave. Alguien que iba a impulsar el trabajo de una forma que nadie se esperaba. Y aquí vemos un contraste que es fascinante y que de verdad es clave para entender lo que sigue. Por un lado, tenemos a Martin Harris, un hombre de negocios que necesitaba pruebas físicas para calmar sus dudas y, bueno, las de los demás. Y por otro lado, a Oliver Cowdery, un joven maestro de escuela, cuya motivación era totalmente distinta, una búsqueda interna, personal, de la verdad espiritual. Es que el camino de Oliver hasta Harmony es una historia en sí misma. Un verdadero viaje de fe. No fue un impulso del momento. Primero, escuchó los rumores mientras se hospedaba con la familia de José. Luego, en vez de juzgar, buscó su propia confirmación. El paso crucial fue el tercero. Oró en privado, pidiendo saber si todo esto era real. Y la respuesta que recibió, una paz profunda, fue tan poderosa que lo motivó a dejarlo todo y caminar más de 160 kilómetros a pie, para ofrecer su ayuda. Con la llegada de Oliver, todo cambió.
La traducción se reanudó con una energía y una velocidad que sorprendieron a todos. Se sentían como un equipo que había sido reunido divinamente para esta tarea. A ver, ¿y cómo funcionaba esto exactamente? Las fuentes describen un método que es fascinante. A menudo, en lugar de usar los dos intérpretes, a José le parecía más práctico usar una sola piedra vidente. La ponía dentro de un sombrero para bloquear toda la luz de afuera, y al hacerlo, la piedra se iluminaba y aparecían los caracteres y su traducción. Entonces, José dictaba las palabras, y Oliver, al otro lado de una cortina, las iba transcribiendo con mucho cuidado. Pronto surgió una pregunta lógica: ¿por qué no volver a traducir las 116 páginas perdidas? Y la respuesta vino en una revelación. El Señor le explicó a José que unos hombres malintencionados habían alterado el manuscrito original para tenderle una trampa y desacreditarlo, pero, en un acto de presciencia divina, Él había inspirado a los profetas antiguos a incluir en otra parte de las planchas un relato más completo de ese mismo periodo. O sea, el plan del adversario fue frustrado antes de siquiera empezar. La fe de Oliver, que ya era fuerte, se consolidó de una manera increíblemente personal. Un día, José dictó una revelación dirigida a Oliver, y en ella se describía la experiencia espiritual exacta que Oliver había tenido en privado, aquella oración que lo impulsó a viajar a Harmony y que no le había contado a nadie, absolutamente a nadie. Para Oliver, esta fue la prueba irrefutable de que la obra era de Dios. Impulsado por esta confirmación, Oliver sintió un deseo enorme de participar todavía más. Quería traducir. José le dio permiso para que lo intentara, pero, a pesar de sus esfuerzos, no lo logró. Y esto planteó una pregunta fundamental sobre cómo funciona la revelación. La respuesta divina que recibió a través de José es quizás una de las lecciones más importantes de toda esta historia. No se trataba simplemente de pedir y recibir pasivamente. La revelación requería un esfuerzo activo, un proceso de estudiarlo en tu mente, o sea, usar el intelecto, la razón, para luego llevar esa conclusión a Dios y buscar la confirmación espiritual. Así que a Oliver se le pidió que tuviera paciencia. Su llamado en ese momento era muy claro: ser el escriba, apoyando a José, el vidente. Se le prometió que tendría otras oportunidades para usar sus dones en el futuro, pero por ahora los roles estaban definidos. Debía aprender y apoyar. Y esta es la lección central que une toda esta experiencia. Tanto el fracaso inicial de José por temerle al hombre, como el intento fallido de Oliver, enseñaron exactamente lo mismo. El don y el poder de Dios no se manifiestan simplemente por desearlo, exigen una combinación de fe para creer, paciencia para aceptar los tiempos divinos y el trabajo duro de estudiar las cosas con nuestra propia mente.